Siempre creí que el matrimonio de un hijo era el punto culminante de nuestra misión como padres. Es cuando vemos a ese ser frágil, que pasamos toda nuestra vida protegiendo y educando, listo para formar su propia familia, con la sensación de que cumplimos nuestra parte en el mundo. El matrimonio de Fernando, mi único hijo, debía ser un momento de alegría, celebración y una prueba de que todo lo que hicimos por él valió la pena. Pero en lugar de gratitud, encontré algo que jamás imaginé. Cuando Fernando se casó, la verdad salió a la luz de una manera cruel. Yo decido el dinero, no tú, me dijo, con una frialdad que me cortó el alma. Y si crees que esta historia termina aquí, estás completamente equivocado. Porque lo que hice después, nadie lo habría esperado. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia cambiará por completo. Pero antes, cuéntame algo aquí en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Mi nombre es Isabel Mendoza, tengo 70 años, y durante más de 40 años, fui madre soltera y enfermera, siempre luchando para darle a mi hijo lo mejor que pude. Pero ese día, algo dentro de mí cambió para siempre. Y tal vez fue lo mejor que me pudo haber pasado. Nunca imaginé que este momento llegaría. Ver a Fernando casarse era más que una celebración, era la culminación de todo lo que había hecho por él. Había trabajado sin descanso para asegurarle una vida mejor, lo había criado sola, sacrificándome para que él no sintiera la ausencia de su padre. Ahora, verlo de pie allí, en ese altar, era la confirmación de que mi misión como madre estaba por terminar. Pero algo en su mirada, en su actitud, me heló el corazón. No era el niño que había criado. Algo había cambiado en él, algo que me hacía sentir invisible, desplazada. La ceremonia transcurrió como cualquier otra. La gente sonreía, aplaudía, celebraba. Pero yo, desde mi lugar en la sala, me sentía como una espectadora, no como una madre. Cada palabra, cada gesto de Fernando, me alejaba más de él. Liliana, su esposa, con su sonrisa perfecta, me observaba con una mirada fría, como si fuera una extraña. Yo que siempre había estado ahí, que había sido su apoyo, su refugio, ahora me sentía como un simple accesorio, un testigo que ya no tenía relevancia en la vida de mi hijo. Al principio, pensé que era solo la emoción del momento, que la boda traería consigo una sensación de orgullo, de satisfacción. Pero no. Todo lo contrario. Me sentía vacía, vacía de mi propio hijo. Durante la fiesta, intenté acercarme a él, pero algo me detenía. El tiempo y las circunstancias nos habían colocado en lugares diferentes, y lo supe en el instante en que él me miró, sin esa calidez de antes, sin esa cercanía. Él ya no me necesitaba. Y lo supe con certeza cuando, al final de la noche, se acercó a mí, de manera casi distante, y me dijo: «Mamá, yo decido el dinero, no tú. No tienes que involucrarte más en nuestras decisiones financieras». Sus palabras, aunque simples, me hirieron profundamente. No reaccioné, no podía. Solo sonreí, una sonrisa vacía, que escondía el dolor y la incredulidad de lo que acababa de escuchar. Me quedé allí, en silencio, sintiendo que algo en mí se quebraba por dentro, pero sin saber exactamente qué era. No podía comprender cómo él, mi hijo, el niño que había criado con tanto amor y esfuerzo, me podía rechazar de esa manera. Pero algo dentro de mí también empezó a cambiar, como si esa conversación hubiese desatado algo que estaba dormido, algo que me empujaba a mirar las cosas de otra manera. Mi mente, en ese momento, se llenó de preguntas. ¿Cómo podía haber llegado a este punto? ¿En qué momento había perdido mi lugar en su vida? No pude dejar de pensar en todo lo que había hecho por él, en todo lo que había sacrificado. Pero ahí estaba yo, mirando a mi hijo desde un rincón de la fiesta, sabiendo que ya no tenía espacio en su vida, que el lugar que había ocupado durante tantos años ya no me correspondía. La amargura comenzó a invadir mis pensamientos, pero, al mismo tiempo, sentí una extraña paz. Algo dentro de mí se estaba despertando, aunque no sabía qué era ni cómo iba a cambiar todo esto. Esa noche, mientras los demás celebraban, yo me perdía en mis pensamientos, tratando de entender lo que acababa de ocurrir. Las palabras de Fernando retumbaban en mi cabeza, y a pesar de que trataba de buscar consuelo en los recuerdos, no podía evitar sentir que algo se había perdido irremediablemente. ¿Qué hacía una madre cuando ya no era necesaria? ¿Cómo se seguía adelante cuando el único hijo al que había entregado todo parecía querer separarse de ti para siempre? Las horas pasaban, pero mi corazón no se tranquilizaba. Al contrario, cuanto más intentaba calmarme,
más me invadía la duda. Quizá era el momento de aceptar que mi rol había terminado, que mi presencia en su vida ya no tenía cabida. Pero aún me resistía a esa idea. Había dado tanto por él, lo había apoyado en todo, y ahora me sentía despojada de todo, como si fuera una extraña en su propia familia. Los días pasaron, pero la sensación de vacío no se desvaneció. Al contrario, se fue instalando más profundo, como una herida que no sanaba, como un agujero que no se llenaba con nada. Por fuera, trataba de mantener la compostura, de seguir adelante, pero por dentro todo estaba derrumbándose. Miraba a Fernando, que ahora vivía su vida con Liliana, sin volver la vista atrás, sin necesidad de mí. No había espacio para mí en sus nuevos proyectos, en sus planes de futuro. Al principio, intentaba consolarme con la idea de que todo era normal, que todo lo que estaba pasando era parte del proceso. Pero al final, todo eso solo me hizo sentir más sola, más ajena. Liliana me trataba como una intrusa, como si mi presencia fuera un estorbo. Cada vez que iba a su casa, me sentía incómoda, como si estuviera fuera de lugar, como si no me perteneciera nada de eso. Se lo notaba en la mirada, en sus palabras disimuladas, en las indirectas que me lanzaba con su tono de voz tan pulido. Ya no me sentía bienvenida en la vida de mi hijo. Ya no era la madre que necesitaba ser. Era solo una visitante, una invitada no deseada. Fernando, por su parte, no decía nada. Simplemente aceptaba todo, como si fuera lo más natural del mundo. Recuerdo que una tarde, después de haberles ayudado con algunos gastos de la casa, como siempre lo hacía por amor, recibí un mensaje de Fernando. Algo que en su momento parecía tan inocente, pero que en realidad me cortó como un cuchillo afilado. Decía que él tomaría el control total de las finanzas y que ya no era necesario que me involucrara más. No me lo dijo en persona, no. Fue un mensaje impersonal, frío, como si estuviera hablando con una desconocida. No pude evitar sentirme herida. ¿Cómo podía haber llegado a este punto? ¿Cómo podía ser que mi hijo, al que le di tanto, ya no me necesitara? La sensación de desvalorización se fue intensificando con cada día que pasaba. Intenté acercarme más a él, hablarle, darle consejos como siempre lo hacía. Pero él ya no me escuchaba, o al menos eso era lo que sentía. Cada vez que intentaba hacerle una sugerencia, Liliana se interponía, asegurándose de que yo no tuviera ni voz ni voto. Mi presencia allí era casi inexistente. Solo era una sombra, una figura que había perdido su relevancia. Y todo esto me llenaba de una tristeza profunda que, aunque intentaba ocultar, me consumía por dentro. Me preguntaba si alguna vez me lo agradecería, si alguna vez vería en mí algo más que la mujer que le daba dinero o que lo ayudaba cuando lo necesitaba. Pensé en todas las veces que me había sacrificado por él, en todas las noches que había pasado desvelada, preocupada por su bienestar. Y me sentía impotente al ver cómo, ahora que parecía estar en la cima de su vida, no había ni un pequeño gesto de gratitud de su parte. ¿Era demasiado pedir un poco de reconocimiento? ¿Una palabra que demostrara que lo que había hecho por él había valido la pena? Lo peor de todo era que, por más que lo intentaba, no podía encontrar consuelo en nada. No en las amigas que siempre me decían que todo pasaría, ni en las pequeñas actividades que intentaba hacer para distraerme. La verdad era que, aunque me rodeara de gente, me sentía sola. Más sola que nunca. Y aunque había muchas cosas que podría haber hecho, que podría haber buscado, lo cierto es que no tenía fuerzas para empezar de nuevo. No sabía por dónde empezar. Mi vida había girado tanto en torno a Fernando que no sabía qué hacer cuando él ya no era el centro de todo. Cada vez que pensaba en esa situación, sentía que mi corazón se encogía, como si todo lo que había sido hasta ese momento ya no tuviera sentido. Lo que me dolía no era solo su indiferencia, sino el hecho de que nunca me había preparado para esto. ¿Cómo prepararse para un hijo que ya no te necesita, para un hijo que te ha reemplazado con alguien más, con una nueva vida que no tiene cabida para ti? Era como si todo lo que había hecho por él no hubiera valido la pena. Como si me hubiera quedado fuera de su mundo, sin ninguna razón para estar allí. Y mientras todo esto pasaba, me encontraba en silencio, sumida en mis propios pensamientos, tratando de encontrar alguna respuesta. Pero las preguntas se acumulaban, y las respuestas no llegaban. ¿En qué momento dejé de ser importante para él? ¿En qué momento me convertí en un estorbo, en algo prescindible? Lo que más me dolió no fue la frialdad de Fernando, no fue su rechazo sutil, ni siquiera la indiferencia de Liliana. Lo que más me hizo daño fue que lo vi, en su propio terreno,
ridiculizándome sin ninguna compasión. Siempre me había sentido como una mujer fuerte, capaz de hacer frente a todo lo que la vida me arrojara. Pero aquel día, todo se desplomó como un castillo de naipes. Fue como si, de repente, todo lo que había construido con tanto esfuerzo no significara nada. Yo ya no era la madre que había formado un hogar, la mujer que sacrificaba todo por su familia. No. Ahora era una anciana obsoleta, una mujer que no entendía nada, una carga. Ese día, no sé por qué, me ofrecí a ayudarles con una deuda que estaban arrastrando, algo pequeño. Pensé que, al menos, podría hacer algo por ellos, algo que los acercara nuevamente a mí. Estaba cansada de sentirme apartada, quería recuperar algo de esa conexión que un día tuvimos. Pero, al parecer, mi presencia y mi ayuda no eran bienvenidas. Liliana, con su tono superior, me miró como si hubiera cometido el peor de los crímenes. ¿Por qué te metes en esto, Isabel?, me dijo, su voz cargada de desdén. Ya no eres parte de esto. ¿Qué parte no entiendes? Las palabras de Liliana me golpearon como una bofetada, pero no fue eso lo que más me hirió. Fue la mirada de Fernando. Él no dijo nada. Se quedó ahí, de pie, al lado de su esposa, observando. No levantó la voz para defenderme, ni siquiera para desmentir lo que Liliana había dicho. Solo me miró. Esa mirada fue lo que más me dolió, porque no había compasión en ella, ni siquiera un intento de suavizar las palabras de Liliana. En ese instante, algo en mí se rompió. Sentí que ya no era nada para él. Ya no era la madre que lo había criado, que lo había amado con toda su alma. Ahora solo era una extraña, una mujer cuyo único valor era el dinero que podía ofrecer. Esa fue la humillación más profunda, darme cuenta de que ya no significaba nada. Recuerdo que me quedé en silencio. No supe qué hacer, no supe qué decir. Mi cuerpo se paralizó, como si mis piernas ya no me pudieran sostener. Fue como si todo el amor que le di, todo el tiempo que pasé preocupada por él, todo el sacrificio que hice por su bienestar se evaporara en un instante. Y en ese instante, me di cuenta de algo que no quería admitir. Yo ya no era importante para él. Ya no era su referente, ni su apoyo. Ya no había lugar para mí en su vida. Lo que más me dolió no fue el desprecio de Liliana, sino la indiferencia de Fernando. Me sentí como una madre olvidada, una madre que ya no tenía ninguna influencia en su hijo. Una madre que solo existía cuando se necesitaba dinero. Me sentí vacía, como si todo lo que había sido no tuviera valor. Durante años, me había dado a ellos sin esperar nada a cambio, pero ahora, al ver cómo me trataban, supe que ya no tenía un lugar en su vida. Y eso me rompió, de una forma que no sabía que podía doler tanto. Pasaron los días y yo intenté seguir adelante, fingir que nada había pasado. Pero no pude. Cada vez que veía a Fernando, sentía que algo dentro de mí moría. Sentía que ya no era nada para él, que lo único que quedaba entre nosotros era el dinero. Y me preguntaba si alguna vez volvería a ser la madre que él necesitaba, si alguna vez podría recuperar ese lugar en su vida. Pero por más que lo intentaba, no podía ver un futuro en el que él me viera como antes. Me quedaba mirando al vacío, pensando en todo lo que había perdido, pero, al mismo tiempo, también preguntándome si realmente valía la pena seguir luchando por alguien que ya no quería mi amor. ¿Qué más podía hacer por él si ni siquiera me valoraba? Me vi reducida a un simple objeto que solo servía para financiar su vida, mientras él, con su indiferencia, se alejaba cada vez más. Y me preguntaba si alguna vez me agradecería, si alguna vez entendería todo lo que había hecho por él. El día que todo cambió definitivamente no fue por una gran discusión, ni por un enfrentamiento violento. No. Fue en un simple almuerzo familiar, en una de esas reuniones en las que uno espera compartir una comida tranquila y sentirse parte de algo, de una familia. Pero, como todo lo demás, ni siquiera esos momentos sencillos podían ser los mismos. Durante esa comida, Liliana, con su tono elegante y su sonrisa perfecta, soltó una frase que me dejó paralizada. Como si no estuviera allí, como si no me importara, ella se refirió a mi vida de una manera tan cruel, tan despectiva, que me costó respirar. Isabel, ya sabes, la gente de tu edad no se preocupa tanto por las cosas materiales. Ustedes tienen una manera tan simple de vivir, tan austera. Es admirable, pero un poco triste, ¿no? Las palabras me llegaron como un golpe seco en el estómago, como si todo lo que había sido en mi vida no tuviera valor. ¿Austera? ¿Triste?
No podía creer que me hablara así. Ella, que había entrado en nuestras vidas como una extraña, con su aire de superioridad, ahora me daba lecciones sobre la vida que había elegido. Y la peor parte de todo fue que Fernando no dijo nada. Simplemente se quedó callado, mirando hacia otro lado. Como si no fuera con él, como si no me conociera, como si yo ya no fuera su madre. Me quedé allí, en silencio, con el tenedor en la mano, pero sin ganas de seguir comiendo. El ambiente se volvió denso, espeso. Todo se nubló, y me sentí tan fuera de lugar, tan insignificante, que ni siquiera pude levantar la mirada. Mis ojos comenzaron a arder, pero no quería que me viera débil. No quería que Liliana pensara que su veneno me había alcanzado. Pero lo había hecho. Y de una manera tan profunda que no sabía si algún día podría recuperarme de esa herida. Mi propia familia me estaba empujando fuera de sus vidas. Me estaba quedando sola, sin saber qué hacer ni a dónde ir. ¿Cómo seguía siendo la madre que había dado tanto por su hijo si ni siquiera me defendía? Y lo peor de todo, lo que realmente me partió el alma, fue darme cuenta de que ese desprecio no solo venía de Liliana. Fernando también había cambiado. Ya no era el hijo que había criado con tanto amor. Ya no era el hombre que, en algún momento, se habría preocupado por mí. Él estaba tan sumido en su propia vida que ni siquiera se molestaba en defenderme. Esa indiferencia me dolió más que cualquier insulto directo. Esa falta de interés en protegerme, en mostrarme que aún había algo de amor entre nosotros, me dejó vacía, como una concha sin vida. Me levanté de la mesa sin decir nada, sin mirar a nadie. Sentí que el aire se me escapaba, que me estaba ahogando. Fui al baño y me miré en el espejo, con las lágrimas a punto de caer, pero no las dejé salir. Me aguanté, como siempre. Pensé que, al menos, debía mantener mi dignidad. Pero por dentro, me sentía pequeña, débil, insignificante. Estaba en el lugar de siempre, aquel que había ocupado toda mi vida, cuidando, sacrificándome por los demás. Pero ahora me veía a mí misma desde afuera, como si no fuera parte de ese mundo, como si todo lo que había hecho por mi hijo ya no tuviera valor. Fue en ese momento cuando una pequeña chispa de claridad surgió en mi mente. Yo ya no tenía nada que perder. Ya no importaba lo que pensara Liliana, ni lo que Fernando hiciera o dejara de hacer. Ellos tenían su vida, su futuro, su amor. Yo debía buscar el mío. Yo debía aprender a vivir sin depender de la aprobación de nadie. Tenía que encontrar mi lugar, aunque eso significara estar sola. Y, de alguna manera, esa idea me dio una sensación de libertad que no había sentido en años. Pero, al mismo tiempo, me asustaba. ¿Qué quedaba de mí si ya no era madre, si ya no era necesaria? ¿Quién era yo ahora? Lo único que sabía era que algo tenía que cambiar. Algo dentro de mí había comenzado a transformarse, aunque no entendiera bien cómo ni en qué dirección. Ya no podía seguir siendo la misma mujer que había vivido a la sombra de su hijo, esperando ser vista, esperando ser amada. Algo más grande y más fuerte tenía que surgir de todo esto, aunque me costara verlo en ese momento. El silencio que se instaló en mi vida fue lo más ensordecedor de todo. Durante semanas, mi mente giraba en torno a los mismos pensamientos. Cada día parecía más claro que, por más que intentara, ya no tenía cabida en la vida de Fernando. La humillación de Liliana, el rechazo de mi hijo, todo eso se acumulaba en mi pecho como una carga que no podía soltar. Pensé en todas las veces que había dado mi amor sin reservas, sin pedir nada a cambio, y ahora todo parecía haberse desvanecido. Ya no era esa madre que se sentaba a la mesa de la familia, que daba su opinión, que era parte de la vida de su hijo. Me había quedado en la periferia, como un adorno, algo que ya no se necesitaba. Y de alguna manera, sabía que algo tenía que cambiar. No podía seguir viviendo así, no podía seguir esperando que alguien me valorara. Fue una tarde de otoño cuando tomé la decisión. Mientras miraba por la ventana, vi a los árboles que comenzaban a perder sus hojas, la vida cambiando sin piedad. Me di cuenta de que, igual que esos árboles, yo también debía dejar ir lo que ya no servía, lo que ya no crecía. Me levanté de la silla y me acerqué a la mesa. Saqué el teléfono y empecé a buscar información. No sabía qué iba a hacer, pero algo en mí sabía que debía comenzar a tomar control de mi vida, de mis recursos, de mi futuro. Durante tanto tiempo había dado todo por mi hijo, por su bienestar, por su felicidad, que me había olvidado de mí misma. Y aunque al principio la idea me aterraba,
Sabía que si no hacía algo ahora, nunca lo haría. Aquel día, decidí abrir una cuenta bancaria solo a mi nombre. No podía permitir que me siguieran viendo como una fuente de dinero, como una mujer que solo existía para ser utilizada. Sabía que, de alguna manera, tenía que cortar los lazos que me mantenían atada a ellos. Así que, sin pensarlo mucho, tomé la decisión de mover mis ahorros, de ponerlos a salvo, de no permitir que Fernando tuviera acceso a ellos. Me sentía culpable, como si estuviera haciendo algo malo, pero por dentro algo me decía que era lo correcto. Por fin iba a ponerme a mí misma en primer lugar. Por fin iba a aprender a decir no, aunque eso significara perder algo, aunque eso significara perder la cercanía que una vez tuve con mi hijo. El proceso fue largo, pero cada movimiento, cada cambio, me daba una sensación extraña de liberación. Mientras movía el dinero de las cuentas conjuntas, una parte de mí temblaba. Pensaba que tal vez esto solo me alejaría más de Fernando, que tal vez nunca podría recuperar lo que había perdido. Pero, al mismo tiempo, sentí una fuerza que no había sentido en mucho tiempo. Como si, al tomar control de mi vida, también estuviera recuperando una parte de mí que había estado perdida en el camino. La mujer que había dejado de ser madre, la mujer que se había olvidado de sí misma, estaba comenzando a resurgir. No sabía si esto me traería paz. No sabía si alguna vez volvería a tener una relación cercana con Fernando. Pero sabía que era lo que tenía que hacer. Estaba cansada de esperar, cansada de sufrir en silencio, de ver cómo se me escapaban los momentos que quedaban. Quería empezar a vivir para mí misma, por fin. A partir de ese día, me sentí más fuerte, más segura. Me di cuenta de que ya no dependía de su aprobación. Ya no necesitaba su amor para sentirme completa. Lo que había pasado entre nosotros, lo que había perdido, no podía seguir definiéndome. Mi vida era mía, y yo debía ser la que decidiera cómo seguir. Cuando terminé todo, miré el teléfono una vez más, respirando hondo. Sabía que las consecuencias llegarían, que Fernando no entendería de inmediato lo que había hecho. Pero eso ya no me importaba. Mi vida ya no dependía de sus decisiones, ya no dependía de lo que él pensara de mí. Había dado lo mejor de mí, pero ahora era momento de darme a mí misma lo que necesitaba. Ya era hora de empezar a caminar sola, sin miedo, sin ataduras. El sol ya se estaba ocultando cuando el teléfono sonó. Un sonido que, en cualquier otro momento, no me habría preocupado tanto. Pero esta vez, mi corazón dio un salto. Era Fernando. Al principio, me quedé quieta, mirando la pantalla, sintiendo como una mezcla de miedo y curiosidad se apoderaba de mí. ¿Qué quería ahora? Después de todo lo que había sucedido, después de haber tomado la decisión de cortar los lazos, ¿qué podía decirme que no fuera para culparme o reprocharme? Tomé aire y contesté, tratando de mantener la calma. La voz de Fernando al otro lado de la línea no sonaba como siempre. No había esa confianza ni cercanía que solía sentir cuando hablaba con él. Su voz, fría y distante, me hizo sentir como si fuera otra persona. Mamá dijo, con una leve tensión en su tono, ¿qué hiciste con las cuentas? No puedo hacer nada, los pagos no están saliendo, no hay dinero en mi cuenta. ¿Por qué no me avisaste? Necesito que lo arregles, ya. No entendía si estaba molesto o simplemente confundido. Pero lo que sí entendí fue que él no había ni siquiera considerado la posibilidad de que ya no tenía acceso a mi dinero. No podía creer que me hablara de esa manera, como si fuera un favor que le debía, como si mi vida estuviera para resolverle los problemas. En ese momento, algo en mí cambió. Ya no sentí esa necesidad de justificarme ni de explicarle mis razones. Sabía que no había vuelta atrás. Ya no era la madre que solo existía para solucionar sus problemas. Me había dado cuenta de que había llegado el momento de dejarlo ir, de que cada vez que intentaba acercarme, él se alejaba más. A pesar de lo que me había dicho, a pesar de la rabia que me generaba escuchar su tono, me mantuve firme. No es mi problema, Fernando, respondí, con la calma que jamás pensé que podría tener. Ya no es mi responsabilidad. El dinero que tenías en esas cuentas ya no es tuyo. Tendrás que aprender a manejar lo que tienes, y eso incluye aprender a vivir sin mi ayuda. Mis palabras salieron con un peso que ni siquiera sabía que tenía. Pero lo dije, y supe que era lo correcto. Finalmente, me estaba liberando. La mujer que había estado dispuesta a todo por su hijo ahora se veía a sí misma como alguien que tenía el derecho de decir no, de poner límites, de proteger su propio bienestar.
Fernando no respondió al principio, se quedó en silencio. Pude escuchar su respiración entrecortada, como si estuviera asimilando lo que acababa de escuchar. No sé qué pensaba en ese momento, pero lo que sí sé es que yo me sentía extraña, como si estuviera despertando de una pesadilla que no quería aceptar. Estaba tomando una decisión que cambiaría mi vida por completo. Pero también estaba tomando la decisión de protegerme, de ponerme a mí misma en primer lugar. Por fin comprendí que, para sanar, debía hacerme escuchar. Debía aprender a caminar sin tener miedo a perder lo que ya no me pertenecía. Lo que pasa, mamá, es que, su voz vaciló, pero no lo dejé continuar. No podía. Ya había dicho lo que tenía que decir. Lo que sucediera después, ya no era mi carga. Ya no era mi responsabilidad cargar con sus problemas. Ya no era mi vida la que tenía que poner en pausa para dar espacio a la suya. La conversación terminó rápidamente, con un tono tenso, pero también con un alivio silencioso que me envolvía. Al colgar, me quedé mirando el teléfono unos segundos. Mi corazón latía con fuerza, pero ya no sentía el peso de la culpa. No tenía que darle explicaciones a nadie. No tenía que justificar lo que había hecho. Al fin y al cabo, yo también tenía derecho a vivir, a hacer mis propias elecciones. Mi mente daba vueltas. ¿Qué pasaría ahora? ¿Sería esta la última vez que hablaríamos de esta forma? Pero una parte de mí, una parte que nunca había estado tan segura de sí misma, sabía que esto era necesario. Sabía que, al dar este paso, estaba tomando el control de mi vida. Y eso, aunque aún no lo comprendiera del todo, era liberador. Lo que no esperaba, lo que jamás imaginé, fue el nivel de desesperación con el que Fernando me contactaría después de aquella conversación. Creí que, al poner límites, algo en él cambiaría, que tal vez aprendería a responsabilizarse por sus decisiones. Pero no, lo que llegó fue una llamada más, esta vez en medio de la madrugada. No entendía cómo podía ser tan tarde, ni qué tan urgente podría ser lo que tenía que decirme, pero el teléfono sonó con una insistencia que no podía ignorar. Al contestar, su voz sonaba entrecortada, nerviosa, como si estuviera al borde del colapso. Mamá, no sé qué hacer, no entiendo qué está pasando. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me quitaste todo? Necesito que me ayudes. Las palabras me golpearon como una ola inesperada, pero no sentí piedad. Ya no podía seguir permitiendo que dependiera de mí. Pero, al escuchar el tono de angustia en su voz, algo dentro de mí, algo que creía muerto, se agitó. ¿Cómo podía ser tan duro y a la vez tan vulnerable? ¿Cómo podía seguir siendo mi hijo y, al mismo tiempo, ser alguien que ya no reconocía? Quise responder con dureza, con la misma frialdad con la que él me había hablado, pero en su voz había algo que me detuvo. Estaba sufriendo, lo podía sentir, y por un instante, se despertó en mí una necesidad de protegerlo, de calmarlo, de resolverlo todo para él. Pero solo por un instante. Recordé todo lo que había hecho por él, todo lo que había sacrificado, y me di cuenta de que la persona que más necesitaba protección ahora era yo misma. Fernando, le respondí, con una calma que nunca imaginé tener, te he dado todo lo que pude, pero ya no puedo seguir haciéndolo. No puedes seguir creyendo que todo lo que haces está bien, solo porque yo esté aquí para arreglarlo. Las palabras salieron con una determinación que sorprendió incluso a mi propio corazón. Estaba agotada de ser la salvadora. Estaba cansada de ser la persona que todo el mundo usaba y luego descartaba. Había llegado el momento de que él enfrentara las consecuencias de sus actos, por doloroso que fuera para los dos. Pero mamá, insistió, con un llanto contenido, no sabes lo que estoy pasando. Liliana me está presionando, y yo, no sé qué hacer. Todo está cayendo, mamá. No puedo más. Escuchar su sufrimiento, esa vulnerabilidad que nunca había mostrado, me hizo cuestionar mi decisión. ¿Estaba siendo demasiado dura? ¿Debería ceder, aunque solo fuera por un momento? Pero luego recordé los comentarios, el desprecio, la forma en que me había dejado a un lado por alguien más. Recordé las palabras de Liliana, la humillación, el vacío que sentí cada vez que me ignoraba. Y, por fin, me sentí segura de mi decisión. No soy tu salvadora, Fernando, le dije, tratando de mantener la voz firme. Es hora de que tú te hagas responsable. No puedes seguir buscando soluciones fáciles, no cuando ya no te estoy ofreciendo más. Tienes que aprender a caminar solo, como un adulto.
El silencio al otro lado de la línea fue largo, más largo de lo que esperaba. Quizá pensó que lo dejaría entrar de nuevo en mi vida con un simple perdón. Pero no iba a ser tan fácil. Ya no podía seguir siendo esa madre que siempre lo resolvía todo, sin importar lo que me costara. Finalmente, escuché su respiración entrecortada antes de que colgara. La llamada terminó abruptamente, y me quedé allí, con el teléfono en la mano, sin saber si lo que había hecho era lo correcto. Pero, por dentro, algo me decía que sí, que, finalmente, había hecho lo que debía. A partir de ese momento, mi vida dejaría de girar en torno a él, y yo comenzaría a vivir para mí misma. Me quedé mirando el teléfono unos segundos más, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Ya no sabía qué esperar de él, ni si alguna vez me perdonaría. Pero lo que sí sabía es que había tomado una decisión que me ayudaría a encontrarme a mí misma, a reconstruir lo que tanto había perdido. La relación que tenía con él ya no sería la misma, pero, por primera vez en mucho tiempo, me sentía preparada para enfrentar lo que viniera. El día después de la llamada de Fernando, me encontré sumida en mis pensamientos. Sabía que había hecho lo correcto, que al fin había tomado control de mi vida, pero una parte de mí seguía preguntándose si de verdad era lo que debía hacer. ¿Estaba siendo demasiado dura? ¿Debía haber sido más compasiva, más comprensiva con el dolor de mi hijo? Pero al final, las dudas se disiparon. El silencio de Fernando me lo decía todo. Ya no podía seguir siendo la mujer que estaba dispuesta a ceder siempre, a vivir para los demás mientras me desmoronaba por dentro. Y entonces, como si la tormenta ya no pudiera ser más grande, llegó Liliana. Ella me llamó al día siguiente, con ese tono que ya conocía demasiado bien, arrogante, desafiante, como si fuera la dueña de la verdad absoluta. Isabel, ¿qué crees que estás haciendo? Fernando está completamente perdido ahora. Lo tienes todo en tus manos y lo estás hundiendo. Me hablaba como si, en algún momento, hubiera sido su amiga, como si yo hubiera sido la culpable de todo lo que pasaba en sus vidas. Escuché sus palabras, pero no sentí esa rabia o dolor de antes. Al contrario, algo dentro de mí se encendió. ¿Cómo podía ella hablarme de hundir a Fernando cuando fue ella quien me apartó de su vida? ¿Cómo podía culparme por hacer lo que siempre debería haber sido mi derecho, cuidarme a mí misma? Todo lo que ella decía, todo lo que me lanzaba, ya no tenía poder sobre mí. Ella no entendía nada. No entendía que lo que había hecho no era solo por él, sino por mí, por recuperar algo de la mujer que había quedado en el olvido. Liliana, le respondí con una calma que me sorprendió. No tengo nada que ver con lo que le pasa a Fernando. Él es un adulto, y tiene que aprender a manejar su vida por sí mismo. Yo ya hice todo lo que pude. Y si ahora no está donde debería, es porque nunca le enseñaron lo que significa asumir sus responsabilidades. El silencio que siguió a mis palabras fue tan pesado que me hizo pensar que, finalmente, algo había llegado a su corazón, a su mente. Pero no. Después de unos segundos, Liliana soltó una risa sarcástica, como si lo que le hubiera dicho fuera una broma. Mira, Isabel, lo que tú haces no nos ayuda. Tú no sabes lo que es cuidar de una familia, de un hogar. Estás perdiendo todo lo que te queda, y ni siquiera lo ves. Sus palabras eran tan vacías, tan carentes de valor, que me sentía aún más segura de mi decisión. Ella podía gritar, podía acusarme de todo lo que quisiera, pero ya no había vuelta atrás. Me di cuenta de algo que nunca antes había comprendido. Había vivido para complacer a los demás durante tanto tiempo que ya no sabía cómo vivir para mí. Y esa noche, al colgar el teléfono, supe que había dado un paso importante, tal vez el más grande de mi vida. Liliana podía seguir con sus ataques, con su desprecio, pero algo dentro de mí se había vuelto invulnerable. Lo que pensaran de mí ya no me importaba. ¿Por qué debería preocuparme por alguien que ni siquiera había sido capaz de ver el sacrificio que había hecho por Fernando durante todos esos años? No podía seguir viviendo para justificarme ante los demás, ante alguien que claramente no me entendía. Y, aunque sentía que mi relación con mi hijo nunca volvería a ser la misma, también sentí que algo dentro de mí se estaba sanando. Sabía que todo lo que estaba haciendo no era fácil. Sabía que iba a enfrentar más rechazo, más críticas. Pero también sabía que ahora tenía que ser yo quien tomara las riendas de mi vida, quien decidiera cómo quería vivir. Ya no iba a depender de los demás para definir quién era. Ya no iba a dejar que las opiniones de personas como Liliana determinaran mi valor. Al final, lo que me quedó claro fue que el único que podía cambiar mi vida era yo misma.
Y esa fue la mayor lección de todas. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que alguien, por mucho que lo ames, no te comprende ni te valora? ¿Has tenido que tomar una decisión difícil que, aunque dolorosa, te hizo darte cuenta de que el verdadero cambio venía de ti misma? El primer día en mi nuevo apartamento fue un torbellino de emociones. Me desperté temprano, como siempre lo había hecho, pero esta vez no había prisa. No había responsabilidades que cumplir, no había tareas que se me impusieran. Solo estaba yo, en un espacio que era completamente mío, libre de expectativas ajenas, de juicios, de presiones. Al principio, me sentí un poco perdida. No sabía qué hacer con tanto silencio, con tantas horas que se extendían ante mí. Siempre había vivido para los demás, siempre había estado pendiente de cada uno de sus movimientos, de sus necesidades. Pero ahora, todo era diferente. Caminé por el apartamento, admirando cada rincón que había elegido con tanto cuidado. No era un lugar lujoso, pero para mí era perfecto. El olor a pintura fresca aún flotaba en el aire, y la luz del sol que entraba por las ventanas me dio una sensación de paz que nunca había conocido. Cada objeto, cada mueble, había sido elegido por mí, sin tener que rendir cuentas a nadie. El simple hecho de estar allí, de estar sola y tranquila, me llenó de una felicidad que nunca supe que podía sentir. Pasaron los días, y cada uno de ellos fue una nueva lección sobre lo que realmente significaba ser libre. La libertad no era solo no depender de los demás, sino aprender a depender de mí misma. Aprendí a organizar mi tiempo, a disfrutar de las pequeñas cosas que antes me parecían insignificantes. Una taza de café por la mañana, una caminata sin rumbo, una tarde dedicada a mis propios pensamientos. Durante tanto tiempo había estado atrapada en la vida de otros, que nunca supe lo que era vivir para mí misma. No tenía que explicar mis decisiones a nadie. No tenía que justificar lo que hacía o cómo lo hacía. Me di cuenta de que la independencia no era solo una cuestión de dinero, de tener un lugar propio. Era, sobre todo, un acto de sanación. Al liberarme de los demás, al liberarme de las expectativas ajenas, comencé a sanar las heridas que ni yo sabía que llevaba dentro. Durante años, me había perdido a mí misma en la necesidad de ser necesaria para los demás. Pero ahora, por fin, me encontraba a mí misma de nuevo. Una tarde, mientras me sentaba en el sillón leyendo un libro que hacía años que había querido leer, me di cuenta de que nunca había tenido tiempo para mí. Mi vida había estado siempre llena de obligaciones, de sacrificios. Ahora, al no tener que rendir cuentas a nadie, pude disfrutar de la calma, de la tranquilidad que tanto había anhelado. Me reí sola, sin darme cuenta, al pensar en todo lo que había dejado atrás. Pensé en Fernando, en Liliana, en la relación rota, pero no con dolor. Ya no era esa mujer dependiente, esa madre que sacrificaba todo por los demás. Ahora, por primera vez, sentía que estaba comenzando a vivir de nuevo. Pero, aunque el sabor de la independencia era dulce, también era amargo. A veces, cuando me quedaba en silencio, sentía una especie de vacío. La ausencia de mi hijo en mi vida se hacía cada vez más palpable. ¿Era esa la decisión correcta? ¿Había hecho lo correcto al apartarme de su vida, al cortar los lazos que nos unían? A veces, el arrepentimiento llegaba de forma silenciosa, como una sombra que me seguía, pero cuando me enfrentaba a ese sentimiento, me recordaba que lo que había hecho era necesario. Necesitaba reconstruir mi vida. Necesitaba encontrarme a mí misma antes de poder ofrecer algo más a los demás. A veces, el dolor de perder a Fernando me golpeaba de nuevo, pero ya no lo sentía como antes. Ahora lo sentía como un eco lejano, algo que, aunque aún dolía, ya no tenía el poder de destruirme. Aprendí que la independencia no solo era un acto de libertad, sino también de resiliencia. La vida me había golpeado, me había dejado en la oscuridad, pero ahora, yo era quien controlaba la luz que iluminaba mi camino. Los días se estiraban en una lentitud desesperante. Parecía que, al principio, las horas se arrastraban, pero luego todo se movía tan rápido, tan fuera de control, que era difícil saber si estaba ante un sueño o ante una pesadilla. Los días se alargaban, y mientras Fernando y Liliana enfrentaban las consecuencias de lo que había sucedido, la verdad comenzaba a ser aún más cruda de lo que había imaginado. Durante tanto tiempo, yo había sido el pilar que mantenía todo en pie. Yo era la que siempre estaba ahí, lista para dar, para cubrir los vacíos, para resolver las crisis, sin que nadie me lo pidiera. Había aprendido a ser la responsable de todo, a cargar con las riendas de la familia,
a sentir que, si no lo hacía yo, todo se desmoronaría. Pero ahora, por fin, había decidido dar un paso atrás, y la realidad me golpeó con una fuerza que no podía haber anticipado. Sin mi apoyo, la situación de ellos se comenzó a desmoronar rápidamente. Las llamadas de Fernando se hicieron más frecuentes, pero no eran llamadas como las de antes. No eran llamadas donde se escuchaba su voz tranquila, ni sus palabras en las que me pedía consejos o me pedía algo que podía darle. No. Esta vez, sus llamadas estaban llenas de frustración, de angustia. Ya no me pedía ayuda de la forma en que lo hacía antes, como si todo fuera un derecho, sino que sus palabras ahora estaban impregnadas de desesperación, de una necesidad profunda de que lo rescatara, de que volviera a ser la salvadora que siempre había sido. A veces sus palabras eran casi ininteligibles, como si su desesperación se reflejara en cada sílaba que salía de su boca. Recibí un mensaje de él una tarde, como si fuera un grito mudo. Ya no era como esos mensajes cortos y fríos que solía mandarme antes. Este mensaje estaba lleno de súplicas, de un dolor que no podía ocultar. Mamá, esto es insostenible, por favor, ayúdame. Liliana está furiosa, estamos al borde de la quiebra. No sé cómo más seguir. Sus palabras me atravesaron como una espada. Sabía lo que significaban, conocía esa desesperación. Lo había vivido muchas veces, pero ahora la situación era diferente. Yo ya no estaba dispuesta a ser la que cargara con todo el peso de sus problemas. Sentí una punzada de culpa, claro, pero al mismo tiempo algo en mi interior comenzó a aclararse. Ya no era la responsable de su vida. Ya no podía serlo. Al principio, me invadió una sensación de culpa. ¿Era este el hijo que había criado? ¿Era este el niño que siempre amé con todo mi ser, al que tanto había dado, al que tanto había cuidado? ¿Cómo había llegado a este punto? Sentí la necesidad de lanzarme a ayudarlo, de ceder una vez más, como siempre lo hacía, porque esa era mi naturaleza. Pero justo cuando la tentación de caer en esa vieja dinámica me envolvía, algo en mí me decía que no. No podía seguir cediendo. Este era el momento en que él debía aprender a caminar solo. Ya no podía ser su salvadora, no podía seguir siendo la fuente de su estabilidad y de su felicidad. Esa era la mentira que me había estado diciendo, y finalmente lo entendí. Él no dependía de mí por amor, sino por necesidad, y esa necesidad no podía seguir siendo mi carga. Los días que siguieron estuvieron llenos de tensiones. Las llamadas de Fernando se intensificaron, pero ya no eran para pedir perdón o disculpas, sino para recriminarme. Sus gritos, llenos de frustración, me taladraban los oídos. Mamá, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me dejas en este caos? Necesito tu ayuda. Su dolor y su rabia se reflejaban en cada palabra, y aunque me partían el alma, sabía que no podía ceder. No podía dejar que su angustia me hiciera perder el rumbo. Con voz temblorosa, pero firme, le respondí: Fernando, lo que te está pasando ahora es responsabilidad tuya, no mía. Yo ya no puedo seguir siendo la solución a tus problemas. Tienes que aprender a enfrentarlos por ti mismo. Esta vez no te voy a salvar. Al principio, no supe si lo que le estaba diciendo era lo correcto. Mis palabras eran duras, pero al mismo tiempo necesarias. A pesar del dolor que sentía por él, a pesar de la angustia que me causaba escuchar su sufrimiento, sabía que tenía que dejarlo enfrentar la realidad. Ya no podía ser la madre sacrificada que se arrastraba cada vez que él caía. Esa madre, la que siempre se quedaba sin nada para ella misma, tenía que desaparecer. Era el momento de que él aprendiera a vivir con las consecuencias de sus decisiones. Los días siguientes fueron difíciles, muy difíciles. La crisis económica que atravesaban no solo los golpeaba financieramente, sino también emocionalmente. No había forma de que todo eso se resolviera de manera rápida, y mientras veía cómo Fernando y Liliana luchaban por salir a flote, sentí una mezcla de dolor y resignación. Sabía que esta crisis los haría sufrir, pero también sabía que no había otra manera de que Fernando creciera, de que se hiciera responsable de su vida. Yo no podía estar allí todo el tiempo, resolviendo por él lo que no quería resolver por sí mismo. Este era su camino, su lección, y aunque sonara cruel, era la única forma en que aprendería. Cada llamada de Fernando me calaba hondo. A veces, me sentía completamente desgarrada, viendo cómo se iba hundiendo, cómo su vida se desmoronaba y yo no podía hacer nada por evitarlo. Pero al mismo tiempo, cada llamada me reafirmaba en mi decisión. ¿Por qué me sentía culpable por algo que estaba haciendo por su bien?
¿Por qué debía cargar con una responsabilidad que solo él debía asumir? El amor que sentía por él seguía siendo inmenso, pero entendí que debía poner límites. La madre que tanto había dado, la que había estado dispuesta a dar todo sin recibir nada, debía desaparecer para dar paso a la mujer que entendió que también tenía derechos, que también tenía que cuidar de sí misma. A veces, la culpa me aplastaba como una roca. Me despertaba en medio de la noche, pensando en cómo estaría él, en qué haría Liliana. El dolor de no saber si tomaba la decisión correcta me desgarraba. Pero cuando miraba mi vida, cuando pensaba en todo lo que había hecho, entendí que lo que estaba haciendo no solo era necesario para él, sino también para mí. Había vivido tantos años por los demás, había sacrificado tanto por ellos, que ya no quedaba nada de mí. Esta crisis, aunque dolorosa, me ayudaba a sanar una herida que nunca había visto con claridad, la herida de perderme a mí misma en el amor por mi hijo. Finalmente, entendí que el amor no siempre significa dar todo. A veces, significa aprender a decir no. Y cuando aprendí a hacerlo, comencé a encontrarme nuevamente, a encontrar mi espacio, mi voz. La madre que había sido hasta entonces, la que todo lo sacrificaba, había desaparecido, y una mujer nueva comenzaba a surgir de entre las ruinas. Con el paso de las semanas, algo comenzó a cambiar en Fernando. Aunque al principio sus reacciones fueron de pura rabia, de acusarme y culparme por todo lo que estaba pasando, algo en su interior comenzó a transformarse. El dinero no llegaba, las cuentas seguían sin poder pagarse, y Liliana, que siempre había sido tan arrogante, también comenzó a sentirse acorralada. Las tensiones en su hogar aumentaron, y aunque no lo decía, me di cuenta de que él ya no sabía cómo manejar todo esto solo. Una tarde, después de varios días sin noticias, recibí un mensaje que me hizo detenerme en seco. Mamá, necesito hablar contigo. Lo siento mucho. He estado pensando en todo lo que me dijiste, y ya no sé qué hacer. Siento que me he perdido en todo esto, que he estado tan ciego. La sinceridad de sus palabras me hizo detenerme por un momento. Pensé que tal vez había llegado el momento de escuchar, de dar espacio a sus sentimientos. Pero a la vez, no quería que todo esto significara que debía perdonarlo, que debía volver a darle lo que me había pedido tantas veces. Decidí llamarlo. La voz que escuché al otro lado de la línea no era la misma. Había algo de dolor en ella, algo que no había escuchado antes. Mamá, de verdad no sé qué hacer. Estoy completamente perdido, y Liliana me está presionando demasiado. Siento que todo lo que hice está mal, que todo lo que me dijiste tiene razón, pero no sé cómo salir de esto. Sus palabras, aunque cargadas de arrepentimiento, me hicieron pensar que este era el momento adecuado para que él realmente entendiera lo que estaba sucediendo. No podía dejarme arrastrar por la lástima. Sabía que no sería fácil, pero tenía que seguir firme. Fernando, lo que te está pasando es parte de tu proceso. Yo ya no puedo ser la solución a todo. Ya no puedo salvarte de las consecuencias de tus decisiones. Esto es lo que te corresponde aprender ahora, le dije, con voz tranquila pero firme. Las palabras fueron duras, pero necesarias. Él tenía que entender que la vida no siempre ofrece un camino fácil. Y, aunque su sufrimiento me dolía profundamente, era el único camino que quedaba para que creciera. No era fácil ver el sufrimiento de mi hijo, pero algo me decía que estaba haciendo lo correcto. Ya no podía ser la madre que todo lo soluciona. Tenía que dejarlo ser adulto, tomar sus propias decisiones, aprender a caminar por sí mismo. Fernando cayó durante unos segundos, y escuché su respiración profunda, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. Te prometo que voy a cambiar, mamá. Sé que no te lo he mostrado antes, pero quiero intentarlo. Quiero ser mejor, quiero ser el hijo que mereces. Mi corazón se llenó de una mezcla de sentimientos encontrados. Quería creerle, quería que todo fuera diferente, pero sabía que no debía caer en la tentación de devolverle el control que tanto había perdido. Lo que tienes que hacer, Fernando, es aprender a vivir con lo que tienes. Ya no puedo darte lo que antes te daba. Esta es tu oportunidad para ser quien realmente eres, sin depender de nada ni de nadie. Solo así podrás crecer. Mi voz se mantuvo firme, sin vacilar. Ya no había lugar para más sacrificios por mi parte. Lo que hacía por él ahora no era amor, era dar espacio para que se enfrentara a sus propios miedos y desafíos. Cuando colgué la llamada, me quedé mirando el teléfono en silencio. Por un lado, me sentía orgullosa de haber mantenido la postura que necesitaba,
pero por otro lado, el dolor de ver a mi hijo sufrir de esa manera me caló hondo. Pero, al mismo tiempo, sabía que esta era una herida que él debía sanar solo, sin que yo estuviera allí para curarla. Él ya era adulto. Ya era el momento de que tomara las riendas de su vida. Mi proceso de sanación también pasaba por aquí, por aprender a decir no, por aprender que, aunque lo amara con toda mi alma, había momentos en que debía soltarlo, en que debía dejarle enfrentarse a su realidad. Ya no podía ser la madre que lo solucionaba todo. Ya no podía ser la que se sacrificaba sin recibir nada a cambio. Los días fueron pasando, y aunque al principio me sentí perdida, como una hoja arrastrada por el viento, pronto comencé a experimentar algo que hacía mucho no sentía, una paz profunda. No era una paz perfecta, ni fácil de mantener, pero sí una paz que venía desde adentro, una paz que provenía de saber que, finalmente, había hecho lo correcto. Sabía que me había liberado de tantas expectativas ajenas, que había dejado atrás el peso de un amor que me había consumido sin darme cuenta. Había vivido por otros, siempre poniéndolos a ellos por encima de mí misma, y aunque el amor por Fernando seguía allí, había llegado a un punto en el que ya no podía seguir sacrificándome. Ahora era momento de amarme a mí misma primero. No era egoísmo, era supervivencia. Una tarde, mientras me sentaba frente a la ventana de mi nuevo apartamento, observando el horizonte como si esperara una señal del destino, entendí que ya no podía seguir postergando mi vida. Durante tantos años había pospuesto mis sueños, mis deseos, mi felicidad, porque pensaba que mi rol de madre era todo lo que necesitaba ser. Pero con el paso del tiempo y las experiencias acumuladas, me di cuenta de que si no tomaba las riendas de mi vida, si no me permitía ser más que una madre, más que un ser dispuesto a servir a los demás, nunca sabría qué habría sido de mí si hubiera decidido ser yo misma. Y fue entonces cuando decidí hacer algo que siempre había soñado, pero nunca me había atrevido a hacer: viajar. Siempre había pensado que no era el momento adecuado, que mis responsabilidades me lo impedían, que había algo más importante que debía hacer antes. Pero, al fin, supe que no debía seguir esperando. La vida, con todas sus lecciones difíciles, me había enseñado que el tiempo es limitado y que las oportunidades no siempre se presentan cuando uno está listo, sino cuando uno se atreve a tomarlas. Así que planeé mi primer viaje. Decidí ir al mar. No era un destino exótico ni lejano, pero el océano siempre había sido un lugar especial para mí. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Siempre había sentido una conexión profunda con el mar, como si sus olas pudieran lavar mis miedos, como si la inmensidad del agua pudiera borrar el peso que arrastraba dentro. El sonido de las olas rompiendo contra la orilla, la brisa salada en mi rostro, todo eso me ofrecía una sensación de libertad que no había conocido en años. El mar, con su poder y su calma, era el lugar perfecto para comenzar este nuevo capítulo de mi vida, un capítulo donde yo sería la protagonista. Un capítulo en el que no habría expectativas ajenas, ni obligaciones que cumplir. Sería solo yo, la mujer que había renacido de las cenizas de su dolor. Recuerdo claramente el momento en que llegué a la playa. El sol estaba comenzando a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados, mientras las olas chocaban suavemente contra la arena. Caminé descalza hacia la orilla, sintiendo la arena fría bajo mis pies. Me senté allí, en la orilla, dejando que el agua tocara mis pies, como si el mar me estuviera dando la bienvenida. Durante mucho tiempo, había vivido atrapada en mis pensamientos, en los recuerdos de lo que había perdido, pero allí, frente al océano, entendí algo que nunca había comprendido antes. La verdadera libertad no es solo un espacio físico, no es solo un lugar donde estar, sino un estado emocional. La libertad está en el corazón, en el alma. Al estar allí, frente al mar, me sentí más ligera. Como si, por fin, estuviera soltando todo lo que me había retenido, las culpas, las dudas, las preocupaciones por los demás. El mar me enseñó que la única forma de avanzar es soltando lo que ya no nos pertenece, lo que nos pesa. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo. Dejaba ir todo lo que había guardado en mi corazón durante tanto tiempo, todo lo que me había impedido vivir plenamente. Pasé horas allí, sentada, sin ninguna prisa, sin ningún plan.
Era la primera vez en años que podía sentirme tan conectada conmigo misma, tan tranquila. No tenía que preocuparme por nadie más, no tenía que estar pendiente de nada. Solo estaba yo, mi respiración y el sonido de las olas. Era como si el mar me hablara en un idioma que solo yo podía entender. Cada ola que se rompía en la orilla me decía que estaba bien, que todo lo que había hecho hasta ahora era solo una parte de mi historia, pero que ahora era el momento de escribir algo nuevo. Me sentí como una página en blanco, lista para empezar de nuevo. Durante esos días en la playa, comprendí que este viaje no solo era físico, sino también emocional. No estaba huyendo de mis problemas ni buscando una escapatoria, sino que me estaba enfrentando a ellos desde un lugar distinto. Un lugar donde yo, finalmente, podía ser mi prioridad. Donde mis sueños no eran menos importantes que los de los demás. Los días que pasé allí me dieron una renovada sensación de esperanza, una esperanza que no provenía de las promesas de un futuro perfecto, sino de la certeza de que había comenzado un proceso de sanación. Volví de ese viaje con la sensación de que la vida me había dado una segunda oportunidad, y ahora era mi turno de aprovecharla. Sabía que aún quedaban muchas incertidumbres, que no todo en mi vida sería fácil, pero por primera vez sentí que no dependía de nadie más para ser feliz. El simple hecho de pensar que podía ser feliz por mí misma, que no necesitaba la aprobación de nadie para vivir mi vida, me llenó de una alegría profunda. Esa alegría que había estado dormida durante tanto tiempo. La mujer que volvió de ese viaje no era la misma que había partido. Había aprendido a soltar, a dejar ir las viejas creencias, las viejas expectativas, y a valorar lo que realmente importaba. Mi vida, mis sueños, mis deseos. Ya no tenía que estar atrapada en una vida que no me pertenecía. Había recuperado mi propio espacio, mi propio tiempo. Había comenzado de nuevo, y lo más importante, lo había hecho por mí misma. Ya no esperaba que nada ni nadie me completara, porque, por primera vez, me di cuenta de que yo ya estaba completa. Pasaron varios meses desde aquel viaje. Durante ese tiempo, me sumergí en mi nueva rutina, en mi nuevo yo. Cada día me sentía más fuerte, más libre. Cada día me acercaba más a la mujer que había dejado de ser por tanto tiempo. Las llamadas de Fernando comenzaron a disminuir, y aunque sentí la soledad de su ausencia, me di cuenta de que era un vacío necesario, uno que me permitió encontrarme conmigo misma. Ya no era la madre sacrificada que siempre estaba al borde de la desesperación. Ahora era Isabel, una mujer que había decidido vivir por ella misma, una mujer que finalmente estaba aprendiendo a poner límites. Pero un día, mientras caminaba por el parque, mi teléfono sonó. El nombre de Fernando apareció en la pantalla, y mi corazón dio un salto. Mi respiración se aceleró, pero no respondí de inmediato. Me quedé mirándolo unos segundos, recordando la última vez que habíamos hablado, recordando lo mucho que había sufrido por él. Pero, al mismo tiempo, algo en mí me decía que debía contestar, que no podía dejar que nuestra historia terminara en silencio. Respiré hondo y contesté. La voz de Fernando, al otro lado de la línea, sonaba diferente. Ya no había ira ni desesperación. Solo un tono cansado, pero sincero. Mamá, he estado pensando en todo. He cometido tantos errores, te fallé tanto, y me duele no haberlo visto antes. Su voz se quebró en algunos momentos, y algo en su tono me hizo sentir que, por fin, estaba reconociendo lo que había hecho mal. Pero no me dejé llevar por la emoción de sus palabras. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, que el camino no era fácil, que su dolor no desaparecía con un par de disculpas. Lo sé, Fernando, le respondí, con calma, pero firmeza. Sé que te he dado todo lo que pude, pero también te he mostrado lo que significa poner límites. Y eso es lo que sigo haciendo, aunque te duela. Tú tienes que caminar solo. Ya no puedo ser tu solución. No voy a ser la madre que siempre está lista para salvarte. Hubo un largo silencio en la línea. Podía escuchar su respiración, su incertidumbre, y aunque me partía el corazón, no pude ceder. Ya había tomado una decisión, y esa decisión significaba que, aunque lo amaba profundamente, tenía que dejarlo crecer, enfrentar las consecuencias de sus actos, y aprender a ser responsable de su vida. Me di cuenta de que, aunque quería abrazarlo, aunque deseaba poder protegerlo como cuando era niño, ya no podía. Este era su momento para aprender a vivir de la manera correcta, sin depender de mi apoyo incondicional. Lo siento, mamá, me dijo al final, con una voz cansada pero decidida. Te prometo que voy a cambiar.
Sé que tengo mucho por aprender, pero voy a intentarlo. Algo en sus palabras me hizo sentir que, por fin, entendía lo que estaba en juego. Tal vez no todo se resolviera de inmediato, pero al menos había un reconocimiento, un primer paso hacia la madurez. Cuando colgué, una mezcla de emociones me invadió. La conversación había sido dura, pero sentí que, finalmente, Fernando estaba tomando responsabilidad por su vida. Me sentí aliviada, pero al mismo tiempo, una tristeza suave se instaló en mí. La relación que una vez tuvimos ya no sería la misma. Pero entendí, con claridad, que eso no era algo malo. A veces, el amor no significa estar siempre juntos, sino permitir que el otro crezca y aprenda a vivir de manera independiente. Me miré en el espejo esa noche y, por primera vez en mucho tiempo, me vi sin la carga de las expectativas ajenas. La mujer que estaba frente a mí ya no era una madre desesperada por salvar a su hijo, sino una mujer que había aprendido a soltar, a dejar ir lo que no podía controlar. No sabía qué futuro le deparaba a Fernando, pero ahora sabía que, por fin, estaba aprendiendo a vivir mi propia vida. Y eso era lo único que importaba. Pasaron semanas, tal vez meses, desde la última vez que hablé con Fernando. Mi vida seguía su curso, con altibajos, pero sin los golpes dolorosos de antes. La paz que había encontrado en mi viaje, esa sensación de liberación, me había dado fuerzas para seguir adelante, para descubrir quién era yo sin la carga de ser solo una madre sacrificada. No lo esperaba, pero esa paz comenzó a transformarse en algo mucho más grande, una fuerza interior que me permitía afrontar los desafíos con una nueva perspectiva. Ya no me arrastraba por el sufrimiento de los demás, ya no me sumergía en la desesperación de tratar de salvar a quienes no querían ser salvados. Pero algo seguía doliendo. Cada vez que pensaba en Fernando, algo dentro de mí se rompía, aunque no de la misma manera que antes. Ahora la herida era diferente, más profunda, pero más leve a la vez. El tiempo me había mostrado que, aunque no podía controlar sus decisiones ni su vida, aún quedaba una parte de mí que deseaba verlo bien, que deseaba abrazarlo y decirle que todo estaría bien. Pero esa parte de mí, la madre que siempre buscaba consuelo en la cercanía, debía desaparecer. Lo entendí por fin, la madre que tenía que salvarlo, ya no existía. Solo quedaba una mujer que debía aprender a sanar por sí misma, a sanar su propio dolor. Lo que más me dolía, sin embargo, no era lo que Fernando estaba pasando, sino la sensación de que nunca más seríamos los mismos. La relación que habíamos tenido, tan intensa, tan llena de momentos hermosos, ya no era lo mismo. No sabía si algún día podría tener la cercanía que tuvimos antes. Pero también entendí que, a veces, las relaciones tienen que cambiar para que las dos partes puedan crecer. Quizá, la separación no era un final, sino un nuevo comienzo. El principio de un proceso largo y doloroso, pero necesario, para que ambos pudiéramos encontrar nuestro propio camino. Una tarde, mientras tomaba un café en mi pequeño apartamento, la puerta sonó. Mi corazón dio un brinco, y una mezcla de nervios y esperanza me invadió. ¿Sería Fernando? Había decidido dar el siguiente paso, abrir su corazón, entender finalmente lo que yo había hecho por él. Pero no era él. Era solo una notificación en mi teléfono. Fernando ha dejado un mensaje. El mensaje era corto, casi vacío, pero las palabras me hicieron detenerme a pensar. Mamá, he comenzado a trabajar. Liliana y yo estamos tratando de resolver todo, pero quiero que sepas que estoy trabajando en mí. Gracias por lo que me dijiste, me está ayudando más de lo que crees. Aunque las palabras no eran una gran declaración, lo que me impactó fue el simple hecho de que, por primera vez, se estaba responsabilizando de su vida. De alguna manera, entendí que el proceso de cambio había comenzado, y que, aunque todo tomara tiempo, Fernando estaba dando pasos, aunque fueran pequeños. Mi corazón se llenó de un alivio silencioso, uno que no podía gritar, pero que estaba allí, palpable en mi pecho. La relación que compartíamos ya no sería la misma, lo sabía, pero al menos ahora había esperanza. El futuro no estaba escrito, pero algo en mí comenzaba a aceptar que lo que debía ser, sería. Había aprendido a soltar, a dejar ir lo que no podía controlar, a confiar en que, aunque el camino fuera largo, mi hijo encontraría su propio rumbo. Me miré en el espejo esa noche, y por primera vez no vi a una madre que se sacrificaba por su hijo. Vi a una mujer que había hecho todo lo posible, que había amado con toda su alma, pero que ahora se amaba a sí misma. Vi a una mujer que había aprendido a poner límites,
a sanar sus heridas y a tomar las riendas de su vida, sin dejar que el pasado la definiera. Ya no era la mujer que se aferraba al pasado. Era una mujer que miraba al futuro, con dolor, sí, pero también con una nueva luz, con la esperanza de que, al final, todo lo que había vivido había valido la pena. Ahora, solo me quedaba esperar lo que la vida me deparara, sin miedo, sin arrepentimientos. Yo estaba lista para el siguiente capítulo de mi historia. Y Fernando, aunque aún distante, también lo estaba. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que tomar el difícil paso de dejar ir a alguien a quien amas, sabiendo que solo así esa persona podría crecer? ¿Cómo enfrentaste la lucha interna entre el amor y la necesidad de soltar? No sabía cuándo sería el momento adecuado para verlo nuevamente. Después de tantas semanas de silencio, después de tanto tiempo de no saber nada de él, había comenzado a pensar que tal vez nunca volveríamos a ser los mismos. Acepté que nuestra relación había cambiado irrevocablemente, y que el hijo que una vez conocí tal vez ya no existía de la misma manera. En su lugar, había alguien más, alguien que, aunque mi corazón deseaba, aún no estaba listo para regresar a la vida que compartimos. Y aunque el tiempo había traído una paz extraña a mi vida, también me había enseñado a soltar. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, me encontré con una calle que nunca había recorrido. No era la primera vez que estaba allí, pero sí la primera en la que lo miraba todo de otra manera, como si el mundo tuviera colores que nunca había notado. La vida parecía tan ligera, tan llena de oportunidades. En medio de mis pensamientos, escuché un ruido familiar, una risa. No la escuché de inmediato, pero cuando volví la cabeza, ahí estaba. Fernando, parado en la esquina de la calle, con una sonrisa que no había visto en mucho tiempo. Nos miramos por unos segundos, sin saber qué hacer. Un torbellino de emociones se desató en mi pecho, pero no dije nada. Él tampoco. De alguna manera, sabía que ese momento no requería palabras, solo silencios. Y en ese silencio, entendí tantas cosas que nunca había querido ver. La mirada de Fernando era diferente. Había algo en ella, algo que ya no era el chico que una vez fue, algo que era más adulto, más consciente de lo que había hecho y lo que aún tenía por delante. La culpa que había estado presente en él ya no estaba, al menos no en la misma intensidad. Había algo más allá del sufrimiento. Había una luz tenue, un reconocimiento de todo lo que había sucedido entre nosotros. Finalmente, se acercó y me habló. «Mamá, ¿cómo estás?» Su voz sonaba calmada, sin los matices de desesperación ni de dolor que solían estar presentes en nuestras conversaciones anteriores. Lo miré de arriba a abajo, buscando algo en su rostro que me dijera que estaba bien, que había encontrado su camino. Pero no lo encontré. No vi a un hijo perdido, vi a un hombre que había sido cambiado por la vida, por las lecciones que había tenido que aprender. «Estoy bien, Fernando», le respondí, con una sonrisa tranquila. «He estado viviendo mi vida, encontrando mi camino, como tú lo has hecho. Ya sabes, como siempre te dije, lo que tienes que hacer es vivir por ti mismo». Me sorprendió ver que él no replicó, ni trató de justificar nada. Solo asintió, como si entendiera que el camino no siempre es fácil, pero que es el único que realmente podemos recorrer. «Lo sé», dijo, bajando la mirada. «Quiero que sepas que lo que me dijiste me ha ayudado mucho. Te fallé, mamá, y sé que nunca podré devolver todo lo que me diste. Pero te prometo que lo estoy intentando, lo estoy haciendo de la manera correcta». En ese momento, no necesité más palabras. Lo miré, y aunque el dolor de todo lo que habíamos pasado seguía allí, ya no me dolía tanto. Lo que sentí fue una profunda paz. El tiempo había hecho lo suyo, el espacio también, y aunque la relación entre nosotros no sería como antes, había un entendimiento silencioso entre nosotros. Lo que más necesitaba era verlo bien, y por primera vez, sentí que eso podría ser posible. No porque todo volviera a ser igual, sino porque ambos estábamos aprendiendo a vivir de manera independiente, sin las cargas del pasado. Fernando me dio un abrazo, corto, pero lleno de una sinceridad que no había visto antes. No lo esperaba, pero me sentí agradecida. No era el abrazo que una vez imaginé, lleno de promesas de volver a ser una familia como antes, pero era un abrazo que decía todo lo que ya no necesitaba ser dicho. En su abrazo, había una aceptación, un cierre y un nuevo comienzo. Cuando se separó, me miró de nuevo, con una sonrisa tímida. «Espero verte pronto, mamá. De verdad». Y, sin decir más, se alejó.
Yo me quedé allí, mirando cómo se alejaba, sin la tristeza que alguna vez me habría invadido. En su lugar, había algo mucho más hermoso, la esperanza. El tiempo siguió su curso, y aunque las noticias de Fernando fueron escasas, algo había cambiado en mí. Ya no vivía esperando una llamada, una disculpa, ni una señal de que las cosas mejorarían. Empecé a comprender que mi vida no podía seguir dependiendo de su proceso. Yo había vivido años con el corazón partido, aferrada a la esperanza de que algún día todo se resolvería, pero ahora ya no era esa mujer. Me había liberado de las cadenas que me ataban a una vida de sufrimiento por lo que no podía controlar. Y entonces, un día, inesperadamente, me llegó esa llamada. El número en la pantalla me pareció familiar, pero algo en mi interior me dijo que era el momento. Era Fernando. No tenía miedo de contestar, ni la ansiedad de antes. No necesitaba que las cosas fueran perfectas, ni que él me explicara todo. Ya había aprendido que todo llega cuando debe llegar. «Hola, mamá», dijo su voz al otro lado. Estaba tranquila, pero había algo diferente en ella. «Solo quería decirte que te agradezco por todo lo que hiciste por mí. Lo que me dijiste, todo lo que me enseñaste, me está ayudando más de lo que sabes». Sus palabras no fueron grandiosas, ni llenas de promesas. Eran simples, pero sinceras. Algo que nunca había escuchado de él en el pasado. Mientras escuchaba su voz, no pude evitar sonreír. Ya no importaba si todo volvía a ser igual, o si nuestras vidas tomaban rumbos distintos. Lo único que importaba era que él finalmente había comprendido la lección más importante. «Sé que no todo lo que hice estuvo bien», mamá continuó. «Te fallé, y lo sé. Pero quiero que sepas que estoy trabajando en ser una mejor persona. Estoy tratando de ser el hijo que te mereces, aunque no sé si algún día será suficiente». En ese momento, no supe qué responder. Las palabras no eran necesarias, porque en ese pequeño reconocimiento había una fuerza mucho más grande que cualquier disculpa. El simple hecho de que él se hubiera dado cuenta de lo que pasó entre nosotros, de lo que había hecho mal, ya era suficiente. No esperaba que él fuera perfecto. No esperaba que todo volviera a ser como antes. Lo único que necesitaba era ese reconocimiento, esa verdad que me demostraba que, aunque la relación no sería la misma, había una posibilidad de sanación. «Te quiero, Fernando», le respondí, sin reservas. «Y me alegra escuchar que estás tomando el control de tu vida. Lo que me hiciste daño, ya no me pesa. Porque al final, lo que importa es que tú estés bien, que tú encuentres tu camino. Yo ya encontré el mío». Una silenciosa paz llenó el aire después de esas palabras. No fue necesario decir nada más. No necesitábamos buscar más respuestas. Todo lo que teníamos que hacer era seguir adelante. Cada uno por su lado, cada uno viviendo la vida que le tocaba vivir, pero con la certeza de que el amor seguía estando allí, aunque de una forma diferente. Y eso, para mí, ya era suficiente. «Espero que podamos vernos pronto», mamá dijo al final, y su voz, aunque aún llena de cierta vulnerabilidad, sonaba más firme. «Gracias por no rendirte». Después de colgar, me quedé sentada un momento, con el teléfono en la mano. Algo en mí había cambiado de nuevo. Lo que había sido un peso enorme, una carga, ahora se sentía ligero. Mi hijo estaba tomando las riendas de su vida, como yo lo había hecho en su momento. Y aunque el futuro aún era incierto, entendí que ambos habíamos dado pasos importantes para sanarnos. El tiempo siguió su curso y, aunque a veces la vida se sentía llena de cambios, ya no me resultaba aterrador. Había pasado tanto tiempo atrapada en los recuerdos, en las decisiones que no tomaba, en las culpas que no me correspondían, que ya no sabía qué era vivir para mí misma. Pero, al final, las lecciones, aunque difíciles, llegaron, y me di cuenta de algo que nunca había visto con claridad. La verdadera libertad no es solo un estado físico, sino un estado mental y emocional. Me tomé un tiempo largo para reflexionar sobre todo lo que había vivido, sobre los sacrificios, los momentos de desesperación, y las veces que me sentí ignorada, rechazada, y, a veces, perdida. Pero, también, me di cuenta de lo mucho que había crecido. No solo por lo que había hecho por mi hijo, sino por lo que había hecho por mí misma. Aprendí que el amor no tiene que ser un sacrificio constante, que la vida no tiene que ser una carga solo porque amamos a alguien profundamente. A veces, el mayor acto de amor es aprender a soltar, dejar ir lo que ya no nos pertenece, aunque eso duela. La decisión de poner límites,
de soltar a Fernando y permitirle vivir su vida sin mi intervención constante, fue una de las más difíciles, pero también una de las más necesarias. Al principio, no sabía si lo estaba haciendo bien. El miedo a perderlo por completo me carcomía, pero con el tiempo, me di cuenta de que lo único que realmente estaba perdiendo era la imagen que tenía de lo que debería ser nuestra relación. Pero esa relación, como muchas, tenía que transformarse para sobrevivir, y eso significaba dejarlo crecer, dejarlo equivocarse y aprender, como lo hice yo. A veces, ese es el mayor acto de amor, permitirle a otro encontrar su camino, sin intentar controlarlo. Durante esos meses de crecimiento y transformación, me dediqué a vivir. Volví a estudiar, a disfrutar de la soledad, a hacer cosas que había dejado de hacer por estar tan centrada en los demás. Me compré un pequeño jardín de flores y lo cuidaba con mimo, como si fuera una forma de cuidar lo que quedaba de mí misma, lo que había sido descuidado durante tanto tiempo. Cada flor, cada hoja nueva que brotaba, era un recordatorio de que la vida continúa, de que siempre hay algo nuevo por aprender, por descubrir. Al final, me encontré en un lugar diferente, no solo geográficamente, sino emocionalmente. Había pasado de ser una mujer agotada, una madre que se había perdido en su rol, a ser una mujer que disfrutaba de su propio espacio, que había aprendido a valorarse, a cuidarse. No lo sabía todo, ni mucho menos, pero sabía que la vida que había comenzado a construir era la que yo quería para mí. Y eso, para mí, ya era suficiente. La última vez que hablé con Fernando, me agradeció de nuevo. Esta vez, su voz sonaba más madura, más tranquila. Me contó cómo estaba trabajando, cómo Liliana y él habían comenzado a arreglar algunas cosas entre ellos. Supe, sin necesidad de más palabras, que estaba bien, que había aprendido a ser quien debía ser. Y aunque nuestra relación nunca sería la misma, entendí que ahora era el momento de seguir adelante, de dejarlo ir por completo, y confiar en que todo lo que había hecho por él había sido suficiente. Había aprendido a ser su madre de una manera diferente, dejándolo ir. Y yo, por fin, entendí que el amor no era una carga. No tenía que cargar con todo el peso del mundo en mis hombros. No tenía que ser la madre perfecta, la mujer perfecta. Solo tenía que ser yo. Y, al serlo, había encontrado una paz que nunca había imaginado. Ahora, con la cabeza en alto, miro hacia el futuro con la certeza de que lo mejor está por venir, porque, finalmente, estoy viviendo para mí misma, sin miedo, sin arrepentimientos. Si hoy te sientes rechazada, desvalorizada o incluso invisible para aquellos a quienes más amaste, quiero que sepas que tu valor va mucho más allá de lo que cualquier palabra fría o gesto de desprecio pueda reflejar. No eres desechable. Eres resistencia, eres memoria, eres vida. Y aunque muchos puedan haberte dado la espalda, hay un mundo entero afuera esperando reconocer la fuerza que llevas dentro. Sé que el dolor de ser olvidada por aquellos a quienes entregaste tu vida puede parecer insoportable, pero te digo, no dejes que ese dolor defina quién eres. Lo que diste, las noches que pasaste cuidando, los momentos de sacrificio, todo eso tiene un valor que va más allá de cualquier reconocimiento. Tu historia es rica, y tu dignidad, inquebrantable. Nunca lo olvides. Quizá diste más de lo que recibiste, pero la vida, con su inmensa sabiduría, nunca permite que un corazón generoso se pierda por completo. El tiempo, por difícil que sea, siempre trae nuevas oportunidades para encontrar belleza y paz. Ya cumpliste con tu parte. Ahora es el momento de dejar espacio para que te descubras, te cuides y, por fin, te permitas la libertad de vivir para ti misma. Tu dignidad es el banquete más noble que puedes ofrecerte. Cuando aprendes a sentarte a tu propia mesa con la cabeza en alto, hasta quienes te ignoraron pueden regresar, pero la gran pregunta será, ¿vale la pena recibirlos de nuevo? La respuesta solo tú puedes darla. Recuerda, tu vida todavía tiene mucho que ofrecer, y merece ser vista y amada, primero por ti misma. Y si esta historia tocó tu corazón, quiero que sepas que no estás sola. Suscríbete al canal y acompáñanos. Sigamos juntas en este camino, siempre atentas a los mensajes que la vida nos envía. Hoy viste cómo, frente a un grito de control, la respuesta puede llegar en forma de una acción que lo cambia todo. Pero esta no fue la primera vez que intentaron quitarle lo que era suyo. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver el momento en que la nuera dijo que la casa ahora era de ella, y cómo ella respondió vendiendo la propiedad al instante. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque cada palabra de desprecio tiene una reacción que nadie espera.
Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender. Secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.